Bueno, buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a ya entrar a lo que corresponde a IGB y sistemas administrativos del IGB. ¿Ya? Antes de entrar a revisar los sistemas administrativos que tiene el IGB, que son retenciones, percepciones y detracciones, vamos a explicar un poco con respecto al IGB, el impuesto general a las ventas. ¿Ya? Como breve introducción vamos aquí a revisar ya que las empresas todos los meses tienen ventas y compras. Ya, ahora, las empresas van a estar en la obligación de pagar IGB todos los meses. Ya, todos los meses tienen que declarar y pagar su IGB. Ya, el IGB es un impuesto que se paga de manera mensual. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos una empresa, ya la empresa cuando vende emite facturas, ya sea boleta o factura. Estos comprobantes de pago tienen una base imponible, tienen un IGB y tienen un total, ¿no? Eso nosotros podemos verificar en algún comprobante de pago que tengamos. El IGB va a ser el 18% de la base imponible. Supongamos que tenemos una empresa que tiene ventas en el mes de 10.000 soles. Ya, esto es la base imponible. Ahora, va a tener un IGB y va a tener un total. El IGB será el 18%. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 1.800 y el total será 11.800. Ya, ojo que ahí estamos considerando las ventas acumuladas de un mes. Por ejemplo, podría ser el acumulado del mes de mayo. Ya podría ser el acumulado del mes de mayo. Y también va a tener compras. ¿Ya? Al igual que los comprobantes de pago que son de ventas, que una misma empresa los emite, ya esta empresa emite facturas por las ventas que realiza. Ahora, cuando compra también va a recibir comprobantes de pago que tienen IGB, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces también van a tener una base imponible, supongamos que es de 7.000 soles. Va a tener el 18% de IGB, sería 1.260, y el total, que vendría a ser la suma de ambos, 8.260. Ya. Ahora, aquí nos vamos a enfocar en el IGB. El IGB de las ventas se conoce como débito fiscal, mientras que el IGB de las compras se conoce como crédito fiscal. ¿Ya? IGB ventas, débito fiscal; IGB compras, crédito fiscal. ¿Ya? El IGB a pagar, ¿no? El IGB que se tiene que pagar todos los meses es el resultado de la resta entre el débito fiscal y el crédito fiscal, ¿no? O en términos más sencillos, es la resta entre el IGB ventas con el IGB compras. ¿Cuánto nos da? 540 soles. Estos 540 soles sería el IGB a pagar en el mes. ¿Ya? Ahora, y si mis compras superan a mis ventas, ¿no? Tendría un negativo, ¿ya? Entonces ahí no se paga IGB, ¿no? Al contrario, ese saldo a favor que nosotros tenemos lo podemos arrastrar para periodos siguientes, ¿ya? Ahora, ahí no queda. Ya, aquí no queda esto. Nosotros, una vez hemos determinado este IGB, de repente pueden aparecer aquí retenciones y percepciones. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Cuando yo hablo de retenciones y percepciones, tiene que existir un agente de retención y un agente de percepción respectivamente. ¿Ya? Por ejemplo, los agentes de retención retienen 3% de sus pagos, ¿no? Es decir, yo soy una empresa que realiza ventas, ya, yo le vendo yo tengo un cliente y este cliente es agente de retención, ya, este agente de retención, por ser agente de retención, va a tener que retenerme el 3% de mis pagos. Supongamos que me tendría que pagar 1.000 soles, no me va a pagar los 1.000 soles, me va a pagar 970. Y por los 30 soles que me ha retenido, me va a emitir un comprobante de retención.
Ya, todas esas retenciones que yo tengo, aquí van a ir también restando. Supongamos que yo tengo 50 soles en retenciones, y lo mismo con las percepciones, ya supongamos que tengo 60 soles. Entonces, finalmente yo tendré el IGB, ahora sí, a pagar, que será del resultado de a 540 soles, restarle 50 soles y 60 soles. ¿Cuánto me sale? 430 soles. Ya, esto será lo que se tiene que pagar. ¿Ya? Sobre todo los sistemas administrativos del IGB, retenciones, percepciones, detracciones, van a tener incidencia en esto, en el crédito fiscal, en el IGB compras. Ya a medida vamos avanzando, ya vamos a ir explicando retenciones, percepciones y detracciones, ¿ya? Pero importante conocer este esquema del IGB. Ya, ¿qué es el crédito fiscal? Es el IGB compras. ¿Qué es el débito fiscal? Es el IGB ventas. El IGB a pagar, ¿cómo se determina? Al IGB ventas le resto el IGB compras. Ya, si tengo retenciones, si tengo percepciones, también le tengo que restar. Y ahí finalmente me saldrá el IGB a pagar. Listo, habiendo hecho esa breve introducción, ahora sí vamos a nuestro PPT. ¿Ya? Se dice que el impuesto general a las ventas es un impuesto al valor agregado, ¿no? Este mismo tipo de impuesto, ¿no? Que es un impuesto, como lo dice su denominación, que grava las ventas, en la mayoría de transacciones va a aparecer el IGB, ¿no? La mayoría de productos, de servicios, están gravados con el IGB, ¿ya? Es un impuesto que existe en casi todos los países, ¿ya? Pero en la mayoría de países lleva el nombre de impuesto al valor agregado, ¿ya? Pero es lo mismo que el IGB, nada más que aquí se le ha dado esa denominación de impuesto general a las ventas, pero en otros países como México, por ejemplo, lleva el nombre de impuesto al valor agregado. ¿Por qué impuesto al valor agregado? Ya es por el siguiente motivo. Nosotros hemos visto en el esquema de determinación que nosotros tenemos IGB ventas. A ese IGB ventas le restamos el IGB compras, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a pagar? Voy a pagar el IGB nada más sobre el valor agregado que yo tengo, ¿no? Es el valor agregado que yo tengo de comparar mis ventas sobre mis compras, ¿no? No es que yo voy a pagar todo el IGB que yo estoy colocando en mis facturas de ventas, ¿no? Yo no voy a pagar ese IGB, porque a ese IGB yo le resto el IGB compras, ¿no? Y si yo hago el comparativo, nada más quedaría grabada, ¿qué parte? La parte del valor agregado, ¿no? Ese valor agregado que vendría a ser mi utilidad, ¿no? Porque se entiende que yo tengo que tener más ventas que compras para tener ganancias. Y entonces sobre ese valor agregado es donde se aplica el IGB, ¿no? Y es por eso, ¿no? Todo comienza en un productor o importador, ¿no? Esta empresa que produce, crea el producto, o también puede ser una empresa que importe el producto, ¿ya? Luego llega al comercio mayorista, ¿no? Estos que venden los productos al por mayor. Estos comerciantes mayoristas le venden al comerciante minorista, ¿ya? Y en cada proceso que va pasando se va grabando el valor agregado, ¿no? Porque el comerciante mayorista emite su factura, pero le restará a su IGB ventas que esté en esa factura, le restará el IGB compras de la factura que le emitió el productor o importador, ¿ya? Igual el minorista, ¿no? Recibe una factura del mayorista, luego emitirá facturas o boletas de venta a los consumidores finales. Y finalmente, el que sí tiene toda la carga del IGB es el consumidor final, ¿no? Los consumidores finales son aquellos que adquieren el producto con la finalidad de consumo, no con la finalidad de comercializarlo, no con la finalidad de volver a venderlo, ¿no? Ellos adquieren el producto con la finalidad ya de utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a una tienda y compramos ropa, ya, esa ropa, ¿con qué finalidad la compramos? De repente la compramos con la finalidad de utilizarlo. Si es así, nosotros seremos consumidores finales. Pero si es que nosotros compramos esa ropa
con la finalidad de comercializarlo, ¿no? Ahí ya no seríamos consumidores finales. El consumidor final es aquel que ya se queda con el producto, ¿no? Y estos sí tienen que pagar todo el IGB, ¿no? Pagan el 18% del IGB, ya que ellos no pueden deducir de sus compras IGB, como sí lo hacen las empresas. Ahora sí, entrando al IGB, cuando nosotros revisemos todas las leyes de determinados impuestos, ¿no? Por ejemplo, estábamos revisando hace poco el impuesto a la renta, ¿ya? Todos los impuestos tienen un ámbito de aplicación. ¿Qué quiere decir ámbito de aplicación? Es hasta dónde abarca ese impuesto, ¿no? O qué abarca ese impuesto. El IGB abarca 6 conceptos: la venta en el país de bienes muebles, los contratos de construcción, la prestación de servicios en el país, la primera venta de inmuebles por el constructor, la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, la importación de bienes. ¿Ya? Estas 3 operaciones van a estar dentro del ámbito de aplicación del IGB, ¿ya? Y las operaciones que estén fuera de este ámbito de aplicación se consideran operaciones inafectas, ¿ya? Si está fuera del ámbito de aplicación, son operaciones inafectas. Por ejemplo, aquí me dice la primera venta de inmuebles por el constructor, ya, me dice la primera venta. Entonces, si hablamos de la segunda venta, ya no está dentro del ámbito de aplicación, porque dentro del ámbito de aplicación solamente está la primera venta de inmuebles. Ya, entonces la segunda está inafecto. ¿Por qué? Porque está fuera del ámbito de aplicación, ¿no? Por ejemplo, también cuando hablamos de las penalidades, ¿ya? Las penalidades tampoco se encuentran dentro del ámbito de aplicación del IGB, por lo tanto, están inafectos, ¿ya? Ahora, luego nosotros hablamos de las exoneraciones, ¿ya? ¿A qué hace referencia la exoneración? Ya estamos explicando que la inafectación es cuando es una operación que no va a estar grabada con el IGB. ¿Por qué? Porque está fuera del ámbito de aplicación. Las exoneraciones son actividades que, estando dentro del ámbito de aplicación de la ley del IGB, no van a estar grabados con el IGB. ¿Por qué? Porque existe una ley especial que los ha exonerado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los servicios de educación prestados por instituciones educativas, ¿no? Las universidades, los colegios, eso no está grabado con el IGB, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Sobre todo la venta de productos de primera necesidad, ¿no? Las frutas, las verduras, los tubérculos, ¿ya? Todo ese tipo de productos no están grabados con el IGB porque están exonerados, ¿ya? Esos productos, por ejemplo, cuando yo hablo de venta de frutas, ¿estaría dentro del ámbito de aplicación? Sí, estaría dentro aquí, de venta en el país de bienes muebles, ¿ya? Un bien mueble es aquel bien que uno puede trasladar de un lugar a otro, ¿ya? La comida, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la fruta es un bien mueble, ¿ya? A pesar de estar dentro del ámbito de aplicación, está exonerado, ¿no? Por ejemplo, tenemos los servicios de transporte terrestre de personas, ¿no? Nosotros cuando tomamos un bus interprovincial, de repente queremos viajar a un determinado lugar, eso tampoco está grabado con el IGB. ¿Por qué? Porque está exonerado, a pesar de ser un servicio, ¿no? Igual los servicios de taxi, igual están exonerados, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia entre exoneración e inafectación. Ya, ahora vamos a revisar rápidamente estos 6 conceptos. Ya, comenzamos con el más común, el más usual, que es la venta en el país de bienes muebles. ¿Qué es un bien mueble? Ya hemos indicado, son estos bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, una computadora, un vehículo, una lavadora, un televisor, ¿no? Los mismos alimentos también son bienes muebles. ¿Ya? Esos son los bienes muebles. ¿Ya? Ahora, ¿qué es venta? ¿No? ¿Qué es venta? ¿Ya? La definición de venta la encontramos dentro de la ley del IGB. ¿Qué nos dice? Dice, la venta es todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso. ¿Ya? Entonces, me habla de que en la venta tiene que existir una transferencia de un bien. ¿Y qué más me dice? Me dice que tiene que ser a título oneroso. ¿Qué quiere decir título oneroso? Que existe un pago de por medio.
¿ya? A eso hace referencia a título oneroso, es decir, yo voy, por ejemplo, a una tienda a comprar una laptop, ¿ya? Yo compro la laptop, ¿ya? ¿Qué existe? Existe una transferencia, porque yo al adquirir el producto, la tienda me tiene que entregar la laptop, ¿no? Y ahora esa laptop ya no es propiedad de la tienda, sino es propiedad mía, porque yo estoy adquiriendo. Ya, ahora, yo para recibir esa laptop, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar por esa laptop, ¿ya? Entonces, cuando hay pago de por medio, hablamos de título oneroso, ¿ya? ¿Y qué es lo opuesto a título oneroso? Título gratuito, ¿no? Es decir, me dan un producto y yo por ese producto no voy a pagar, ¿no? O en otras palabras, me dan un producto de regalo, ¿ya? Eso es título gratuito. Ahora, cuando hablamos de título gratuito, dentro de la ley del IGB se conoce como retiro de bienes. Ya, el retiro de bienes son todas las transferencias a título gratuito, ¿ya? Y es más, cuando yo hablo de retiro de bienes, no necesariamente tiene que existir una transferencia, ¿ya? Por ejemplo, también dentro de esta definición de retiro de bienes entran los robos, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos ya revisado cuál es el trámite que uno debe de seguir cuando está frente a un robo, ¿no? Para que ese robo sea considerado como gasto, ¿ya? Lo mismo ocurre aquí, si yo no sustento debidamente un robo, ese robo va a calificar como retiro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese producto ya no está en nuestra propiedad, ¿ya? Entonces, el retiro está grabado con el IGB, ¿ya? Eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas tienen la costumbre de entregar canastas de Navidad en diciembre, ¿no? Son canastas por Navidad, ya es un beneficio que se da a los trabajadores. Ahora, esas canastas que le entrega la empresa al trabajador son transferencias a título gratuito, ¿no? Yo le entrego una canasta al trabajador y el trabajador no me da ningún pago. Ya, ahora, eso califica como retiro de bienes y por lo tanto está grabado con el IGB. Las empresas que realizan ese tipo de entregas a sus trabajadores tienen que pagar el IGB por la entrega de esas canastas, ¿ya? Incluso tienen que emitir boletas de venta, ¿ya? Boletas de venta por las canastas que están entregando, ¿no? Ese es un ejemplo muy usual de retiro de bienes, ¿ya? La entrega de canastas. Lo otro, de repente yo le regalo a un trabajador una computadora, ¿ya? Ahí también es un retiro de bienes, ¿no? Si yo le estoy regalando a un trabajador una computadora, tengo que pagar el IGB por esa computadora que le estoy dando al trabajador. ¿Por qué? El título gratuito está grabado con el IGB, ¿ya? Y ahora nosotros, si bien es cierto, ya salimos de impuesto a la renta, y en el impuesto a la renta, las transferencias a título gratuito estarán grabadas con impuesto a la renta, ¿no? O sea, si yo le regalo a un trabajador una computadora, yo tendré que considerar eso como si fuese un ingreso, ¿no? Porque estamos viendo que la ley del IGB a las transferencias gratuitas le dé el mismo tratamiento como si fuese una venta, ¿ya? Lo mismo pasará con el impuesto a la renta. La respuesta es no, ¿ya? El impuesto a la renta sí no grava transferencias gratuitas, el IGB sí grava, ¿ya? Ahora, existen excepciones de retiros de bienes que no van a estar grabadas con el IGB. Por ejemplo, el retiro de materia prima, ¿ya? Esa materia prima que se utiliza para fabricar otros productos no se graba con IGB. La entrega de bienes para fabricar otros bienes, ¿ya? ¿Qué ocurre? Existen empresas que se dedican a eso, ¿no? Transforman productos. Por ejemplo, yo le entrego madera y con esa madera ellos me hacen un mueble, ¿ya? Yo le entrego los materiales y ellos con esos materiales fabrican otro producto, ¿ya? Yo al entregarle la madera, eso no califica como un retiro, ¿ya? Porque yo no le estoy haciendo la transferencia de la madera, sino nada más le estoy entregando temporalmente para que lo transforme. Esa entrega de madera no está grabada con IGB. El retiro de bienes por la construcción tampoco. Desaparición, destrucción o pérdida de bienes, ¿no? Un claro ejemplo de los robos, ya eso tampoco está grabado con el IGB, pero hay que seguir el trámite que ya conocemos, ¿no? Hay que realizar la respectiva denuncia policial, ya si yo no realizo la denuncia por haber tenido un robo, ya eso sí va a estar grabado con el IGB.
Mermas y desmedros acreditados, ¿no? Eso también hemos revisado. ¿Qué son los desmedros? Son las pérdidas en la calidad de un producto, ¿ya? Tributariamente, ¿qué debo de hacer para que eso sea un gasto? Tengo que destruirlo, ¿ya? Esas destrucciones no van a estar grabados con el IGB. Los bienes entregados a los trabajadores por condición de trabajo. Habíamos mencionado que esa entrega de canastas que hacen las empresas a los trabajadores iba a estar grabada con IGB, ¿ya? Pero aquí hablamos de entregas que son condición de trabajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Ya que estos bienes lo usa el trabajador para realizar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, la computadora, ¿ya? Por ejemplo, los útiles de oficina. Por ejemplo, los uniformes, ¿no? En caso de que las empresas tengan uniformes, ¿ya? Ese tipo de entregas que se le hace a los trabajadores, ya no van a estar grabadas con IGB. Y por último, las bonificaciones a los clientes. ¿Qué es una bonificación? ¿No? Nosotros, por ejemplo, sobre todo mucho ocurre esto con los electrodomésticos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos y queremos comprar una refrigeradora, ¿ya? Y dice, ¿no? Compra esta refrigeradora y llévate de regalo un horno microondas, ¿ya? Entonces, ese horno microondas que me están entregando de regalo por la compra de la refrigeradora es una bonificación, ¿no? O de repente compra esta cocina y llévate de regalo una tostadora, ¿ya? Esa tostadora es una bonificación al cliente también, es un producto adicional de manera gratuita, ¿ya? Esas bonificaciones no van a estar grabadas con IGB. Listo, y con eso hemos tocado el primer punto, que son la venta de bienes muebles, ¿no? Bienes muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿ya? Hemos visto que van a estar grabados tanto las transferencias a título oneroso como las transferencias a título gratuito, salvo excepciones que tenemos en la diapositiva anterior, ¿no? Estas son las excepciones de transferencias a título gratuito no grabadas con IGB. Ya, ahora sí, pasamos a los servicios. Ya, en los servicios existen de dos tipos. Ya, en servicios nosotros vamos a tener de dos tipos. Primero hablamos de la prestación y luego hablamos de la utilización. ¿Ya? Estas dos operaciones están dentro del ámbito de aplicación de la ley del IGB. ¿Ya? ¿En qué consiste la prestación y en qué consiste la utilización? ¿Ya? Ambos tienen en común algo, ¿ya? Se prestan dentro del territorio nacional. O mejor dicho, se consumen dentro del territorio nacional. Ya, se consumen dentro del territorio nacional. Eso tienen en común ambos, ¿ya? O sea, si yo voy y presto un servicio en el extranjero, ¿eso estará grabado con el IGB? No, ya, se tienen que consumir dentro del territorio nacional. Ya, ahora sí, facilito. La prestación es el que presta, es un domiciliario, ¿ya? O una empresa peruana, ¿no? Que tiene su RUC y tributa en el Perú. Ese es un domiciliario, ¿ya? Y en utilización, el que presta es un no domiciliario, ¿ya? En prestación de servicios, sí, muy sencillo de entender, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, servicios como el servicio de limpieza, ¿no? Limpieza, capacitación, ¿no? Capacitación. ¿Qué más podemos tener aquí? Podemos tener fumigación, ¿no? Asesoría, ¿ya? Asesoría, ¿ya? Y etcétera, ¿no? Todos esos servicios que son prestados por empresas nacionales, ¿ya? Entonces, todos esos servicios van a estar grabados con IGB, ¿ya? Esto sí se entiende rápido. El detalle está aquí en la utilización, ¿ya? ¿Cómo hacemos con la utilización de servicios? Estamos mencionando el criterio común que tienen ambos es este es muy importante, ¿ya? El servicio se tiene que consumir dentro del territorio nacional. Si no se consume dentro del territorio nacional, no va a estar grabado con IGB, ¿ya? Ahora, aquí hablamos de la utilización y aquí decimos que el que presta es un no domiciliario, ¿ya?
Supongamos que nosotros contratamos a un asesor argentino, ¿ya? Es un asesor en ingeniería, ¿ya? Le hemos contratado a él y él va a venir aquí a territorio nacional, va a venir al Perú y va a capacitar a los trabajadores de la empresa, ¿ya? En algunos procesos tecnológicos, ¿ya? Él va a venir aquí y nos va a capacitar. ¿El servicio se está consumiendo dentro del territorio nacional? Sí, ¿no? Porque está prestándolo aquí dentro del territorio nacional, ¿ya? Ahora, este no domiciliado, en este caso una empresa argentina, ¿cómo hacemos para que pague su IGB en Perú? ¿No? Porque nosotros hemos visto aquí, ¿no? El esquema es así, ¿no? Ventas, compras, ¿ya? Pero esto es para empresas domiciliadas. ¿Cómo hace un no domiciliado? ¿Ya? Cuando hablamos de operaciones con no domiciliados, el que debe pagar el IGB, ¿quién es? El domiciliado. Es decir, nosotros, como contratamos el servicio de este no domiciliado, nosotros nos hacemos responsables por el pago de ese IGB, ¿no? Similar a como es el impuesto a la renta, ¿no? En el impuesto a la renta también funciona así, ¿ya? El que contrata al no domiciliado se hace cargo del pago del impuesto a la renta, ¿no? Pero vía retención, ¿ya? Aquí nosotros le agregaremos un 18%, ¿no? Por ejemplo, el servicio es por $1.000, ¿ya? El servicio es por $1.000. $1.000. Entonces yo tendré que pagar el IGB 18% de esto. ¿Cuánto será? $180. Eso debo yo de pagar. Ahora, aquí va a tener doble efecto, ¿no? Porque si bien es cierto, yo pago estos $180, ¿ya? A través de del formulario 1662, ¿ya? Yo pago esos $180. Este IGB es un IGB compra, ¿no? Porque es de un servicio que yo he contratado. Por lo tanto, a la vez que yo pago este IGB, yo también lo puedo usar como crédito fiscal, ¿no? Y sería un efecto cero, ¿no? Sería un efecto cero, porque yo pago el IGB, esos $180, y luego lo vuelvo a utilizar en mi declaración como crédito fiscal y sería efecto cero, ¿ya? Entonces, así funciona el IGB de no domiciliados, ¿ya? Y cuando existe un no domiciliado, estamos dentro de esta figura de la utilización de servicios en el país, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a los servicios. Listo. Siguiente operación que se encuentra dentro del ámbito de aplicación, los contratos de construcción, ¿ya? Ahora, uno más o menos se hace la idea de qué es un contrato de construcción, ¿no? Se asocia con los servicios de construcción, ¿ya? Ahora, uno más o menos entenderá que construcción es allá construir una casa, construir un edificio, un departamento, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero específicamente, ¿qué actividades califican como construcción? ¿Ya? Para que nosotros conozcamos ello, tenemos que irnos al SIU, ¿ya? ¿Qué es el SIU? Es esto, la clasificación industrial internacional uniforme, ¿ya? Aquí nosotros vamos a buscar qué actividades califican como construcción. ¿Ya? Y la construcción se encuentra, a ver, vamos a buscarlo, dentro de la sección F. Aquí está, F, construcción. ¿Ya? Todas estas actividades califican como construcción. ¿Qué actividades son? Construcción de edificios, obras de ingeniería civil, construcción de carretera y vías de ferrocarril, ¿no? Proyectos de servicio público, ¿no? Por ejemplo, instalación de desagüe. Eso también califica como construcción. Ya dice demolición y preparación del terreno, ¿no? De repente nosotros queremos construir un edificio, ¿ya? Pero en el terreno que queremos construir está una casa antigua, ¿no? Entonces tenemos que hacer una demolición y preparar el terreno para una nueva construcción, ¿no? Existen muchos casos así, ¿no? Venden sus terrenos y dentro de ese terreno hay una pequeña construcción, ¿no? Entonces eso hay que demolerlo, ¿ya? Y bueno, eso también califica como construcción. ¿Qué más? Las instalaciones eléctricas,
Ya, eso también califica como contrato de construcción. Terminación y acabado de edificios. ¿En qué consiste la terminación y acabado del edificio? ¿No? Son estos servicios como el tarrajeo, ¿no? Tarrajeo, uno tiene que tarrajear las paredes, ¿no? Luego pintado, ¿no? El pintado de las paredes, ¿no? Luego se coloca en el piso, puede ser losetas, ¿no? O parqué, etcétera, ¿no? Diferentes, esos son los acabados. No son los detalles finales para una construcción, ¿no? Como el pintado, el tarrajeo, colocar loseta a los pisos, etcétera. Ya, eso es la terminación y acabado de edificios. Eso también califica como contrato de construcción, ¿ya? Ahora, aquí nosotros podríamos decir, ¿no? Pero nosotros ya hemos visto que los servicios están grabados con el IGB y la construcción es un servicio. Entonces, ya, pues, ¿no? Si el servicio está grabado con IGB, la construcción es un servicio, también estará grabado con IGB, ¿ya? Pero principalmente es importante que nosotros entendamos con respecto a la construcción para el pago de la detracción, ¿ya? Nosotros la siguiente sesión vamos a revisar detracciones y ahí es donde hace la diferencia. Los contratos de construcción pagan detracción del 4%, mientras que los servicios, en la mayoría de casos paga la tasa del 12%, es decir, el triple, ¿no? Entonces, ahí es donde más nos vamos a fijar en los contratos de construcción para el pago de la detracción. Siguiente operación dentro del ámbito de aplicación, la primera venta de inmuebles realizada por el constructor, ¿ya? Ahora, importante leer el término completo, ¿no? Primera venta, solo la primera venta, ¿ya? Lo otro realizada por el constructor. ¿Quién es el constructor? ¿Ya? Primera venta se entiende, pero dice realizada por el constructor. ¿Y quién es el constructor? Es aquella persona que se dedica a la venta habitual de inmuebles, ¿ya? Eso es un constructor. Habitualmente está vendiendo inmuebles, ¿no? Por ejemplo, una inmobiliaria. Las inmobiliarias habitualmente venden departamentos, venden casas, etcétera, ¿ya? Ese es un constructor. Ahora, lo otro que hay que nosotros tener en cuenta es, bueno, solo la primera venta, ¿ya? Lo otro que hay que tener en cuenta es cómo se determina que uno es habitual vendiendo inmuebles, ¿ya? Dice que si una empresa vende al menos 2 inmuebles al año, ya es habitual, ¿ya? Supongamos que nosotros vendemos una casa que es nuestra, ¿ya? Vendemos nuestra casa, hoy día la vendemos, se vende, ya vamos una venta, ¿ya? Como no somos habituales en ventas de vivienda, no va a estar grabado con IGB, ¿ya? Y luego vendemos otra casa más, ya vendimos 2, ¿no? Entonces, dice que es habitual aquel que vende por lo menos 2 inmuebles al año. Entonces, la segunda venta tendrá que pagar IGB, ¿ya? Ya tendremos que sacar nuestro RUC y pagar el respectivo IGB, ¿ya? Eso es lo que ha establecido la ley del IGB, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, lo otro que nosotros debemos de también tener en cuenta, en la venta de un inmueble, ¿qué ocurre? La ley del IGB ha establecido que el terreno no se encuentre grabado con el IGB. Ya. O sea, yo cuando vendo un inmueble se entiende que ese inmueble es terreno más construcción, ¿ya? Ahora, la ley del IGB ha establecido que el terreno no se va a encontrar grabado con el IGB. Ahora, ¿yo cómo determino qué monto le corresponde al terreno y qué monto le corresponde a la construcción? La ley del IGB ha establecido que debe ser proporcional, 50% terreno y 50% construcción. Ahora, si yo compro solo terreno no va a estar grabado con el IGB, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, ya, lo otro, supongamos, ya, se vende una casa por 500.000 soles. Ya, 500.000 soles se está vendiendo una casa. Ya, ahora, ya sabemos que el 50% será la mitad, 250.000.
Esto va a estar grabado con el IGB. Y tenemos otros 250.000. Ya, esto es la construcción. Y esto es el terreno. Ya, en la construcción el IGB 18%. Y en el terreno el IGB 0. No hemos mencionado que el terreno no está grabado con IGB. Y el total, la suma aquí. Sumamos ambos, nos sale 545.000, ¿no? En mi factura debería aparecer así, ¿no? El IGB solamente grabando al 50% que corresponde a la construcción y al 50% que corresponde al terreno, ello no va a estar grabado con el IGB. ¿Ya? Eso es con respecto a la primera venta de inmuebles realizada por el constructor. ¿Ya? Ahora, existe una excepción, ¿ya? Si a pesar de ser la primera venta y es realizada por el constructor, si vende un inmueble que se destina a vivienda, ¿ya? Y tiene un valor menor a 40 UITs, no está grabado con el IGB, ¿ya? Solo vivienda y su valor menor a 40 UITs, ¿no? 40 UITs, actualmente estamos con una UIT de 4.400, ¿cuánto es 40 UITs? 176.000. Ya, si vende un inmueble de un valor menor a 176.000 y se destina a vivienda, no va a estar grabado con el IGB. Esa es la única excepción, ¿ya? 40 UITs y que se destine a vivienda. Ya, listo. Y bueno, en la importación no hay mucho que revisar, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es que en la importación nada más está grabado con IGB la importación definitiva, ¿ya? Es decir, yo importo un bien para que se quede de manera definitiva en territorio nacional, ¿ya? Ahora, esas pequeñas importaciones que hacen las personas, ¿no? Por ejemplo, uno entra a una página web, ¿no? Amazon, Alibaba, etcétera, y compra un producto de China, Estados Unidos, ¿no? Hoy en día es muy fácil. Ese producto también llega en importación, ¿ya? Pero al ser estos productos sin valor comercial, ¿no? Como se considera en la ley del IGB, eso no va a estar grabado con IGB, ¿ya? Solamente ese tipo de importaciones. Que se considera como importación simplificada, ¿ya? La importación definitiva, que es la que mayormente realizan las empresas, eso sí está grabado con IGB, ya se tiene que pagar al momento de llegar a territorio nacional, ¿no? En aduanas está SUNAT y ahí vamos a tener que pagar el respectivo IGB por la importación, ¿ya? Ahora sí, habiendo revisado las seis operaciones que están dentro del ámbito de aplicación de la ley del IGB, ahora vamos a ver cuándo nace la obligación de pagar el IGB, ¿ya? Y esto también es muy rápido, ¿ya? Miren, para nosotros saber cuándo nace la obligación de pagar el IGB, hay que separar, ¿ya? La venta de bienes muebles y el resto, ¿ya? Ahí está, venta de bienes muebles y el resto. ¿Por qué? La venta de bienes muebles van a ser en dos momentos. Uno, en la fecha de emisión del comprobante de pago, o sea, yo emito la factura. Una vez haya emitido la factura, ya tengo la obligación de pagar el IGB que está dentro de esa factura, ¿no? El IGB ventas. Y lo otro es en la fecha de transferencia del bien. Entre estos dos, lo que ocurra primero. Ahora, lo correcto es que si uno transfiere un bien, debe también emitir ahí el comprobante de pago, ¿no? Yo no puedo transferir un bien y transfiriendo ese bien no emito comprobante de pago, ¿no? Eso no debería ocurrir, ¿ya? Pero en caso de que ocurra, si yo transfiero un bien sin emitir el comprobante de pago, ya con la transferencia del bien, ya nació la obligación de pagar el IGB, ¿ya? O sea, ¿no? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿ya? Miren, tenemos facturas, ¿ya? Vamos a colocarle, a ver, ya miren,
1 de mayo, ya, sí, 3 de mayo, 10 de mayo, 20 de mayo, ya, y aquí vamos a poner 2 de junio. Listo. ¿Qué ocurre? Todas las facturas que emitimos tienen una base imponible, vamos a colocar aquí 200, 500, 600, 700, listo. IGB, 18%, y el total, la suma de ambos. ¿No? Tenemos base imponible, tenemos IGB y tenemos total. Ya, esas son mis facturas que yo he emitido, ¿ya? Entonces, como yo emití, por ejemplo, la factura el 3 de mayo, ya nació la obligación de pagar el IGB para el periodo de mayo. Yo emití la factura el 10 de mayo, ya nació la obligación de pagar el IGB para mayo, ¿no? Porque nosotros sabemos que el IGB, como lo hemos dicho en la parte inicial de la sesión, se paga de manera mensual, ¿ya? Entonces, todo lo de mayo se agrupará y se pagará con el mes de mayo. Ahora, ¿qué ocurre? El 2 de junio tengo una factura por 700 soles. Pero, ¿qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué ocurre con esta factura? ¿Ya? Aquí vamos a colocar que la transferencia del bien fue el 30 de mayo. Ya, miren, yo tengo una factura que se emitió el 2 de junio, ya, pero me dice que la transferencia del bien, ya, del bien fue el 30 de mayo, es decir, el bien se transfiere el 30 de mayo y se emite la factura el 2 de junio. Ya, ahora, dice, la obligación de pagar el IGB nace en la fecha de emisión del comprobante de pago o en la fecha de transferencia del bien, lo que ocurra primero. En este caso, ¿qué ocurrió primero? La emisión de la factura, que fue el 2 de junio, o la transferencia del bien, que fue el 30 de mayo. Lo que ocurrió primero fue la transferencia del bien, 30 de mayo. Entonces, ¿dónde nació la obligación de pagar el IGB? El 30 de mayo. Entonces aquí va a aparecer 30 de mayo. Y yo tendré que colocar aquí esto, 700, 200, listo. ¿Ya? Entonces voy a tener que pagar el IGB a pesar de que no existe la factura. ¿Por qué? Porque así está regulado en la ley del IGB. ¿Ya? Listo, ¿no? Esta es una situación atípica que no debería ocurrir. Lo correcto es que nosotros paguemos el IGB en el mes que esté la factura, ¿ya? Pero en el caso de que nosotros entreguemos un bien sin emitir la factura y la factura esté el próximo mes, se genera este tipo de diferencias, ¿no? Que el IGB se paga en un mes anterior y la factura está en el mes siguiente, ¿no? Va a descuadrar ahí. El descuadre ahí se va a dar con nuestros libros, porque estos comprobantes están en el registro de ventas, ¿no? Este es mi registro de ventas de mayo. Ahora, la SUNAT, para que revise nuestro IGB, revisa nuestros libros, pues, ¿no? Y peor aún, si tenemos libro electrónico, ahí va a revisar, y va a decir, ¿no? El IGB ventas aquí es 360 soles, pero él me declaró 486, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ya, y la SUNAT nos envía una esquela, ¿no? Una esquela y nos dice que sustentemos esa diferencia, ¿no? Y le tenemos que explicar ahí lo que pasó, ¿no? Es que se transfirió el bien el 30 de mayo y la factura está el 2 de junio, ¿no? Pero lo correcto es evitar este tipo de situaciones. Ya, bueno, eso es con respecto a la venta de bienes muebles. ¿Y por qué lo he separado del resto? Ya, porque el resto sigue la misma figura, ¿ya? El nacimiento de la obligación va a surgir o en la fecha de emisión del comprobante de pago, ¿ya? O en la fecha de cobro, lo que ocurra primero, ¿ya? Similar como es, como en la venta de bienes muebles, solo aquí que cambia, ¿no? Es fecha de emisión, o sea, cuando yo emito la factura, o en la fecha de cobro, ¿no? Igual aquí también lo correcto es que si uno cobra, lo correcto es emitir el comprobante de pago por ese cobro que está recibiendo, ya, eso es también importante tener en cuenta, ya, yo comparo el primero que ocurra, ahí es donde uno tiene que emitir el respectivo, ahí es donde uno tiene que, la obligación de pagar el IGB, ya, eso para tenerlo en consideración. ¿Ya? Bueno, la base imponible, ya sabemos más o menos qué es el valor venta,
¿ya? Es el valor venta, en otras palabras sería el valor que nosotros determinamos para nuestro producto, ¿no? A eso le agregamos el 18% del IGB y el total ya sería el valor venta más el IGB. ¿Ya? Ahora, este punto es muy importante, ¿ya? Esto lo encontramos en los artículos 18 y artículos 19 de la ley del IGB, ¿ya? Los requisitos sustanciales y requisitos formales para el crédito fiscal. Ojo, hablamos del crédito fiscal. ¿Y qué es el crédito fiscal? El crédito fiscal es el IGB compras, ¿no? Ese que está aquí, IGB compras. Ya. Dice... Miren, yo aquí voy a colocar, por ejemplo, ya, voy a colocar aquí mis ventas, ¿ya? Mis ventas, voy a colocar aquí mis facturas, ya, E001, guión 1, ¿no? E001, yo meto mis facturas por clave sol, ¿no? Así es la serie, ¿ya? En las ventas tiene que seguir el correlativo porque son nuestras facturas que nosotros emitimos, ¿ya? Si yo emito primero la factura número 1, la siguiente será la 2, la 3 y así irá avanzando, ¿ya? Tiene que respetarse ese correlativo. Colocamos aquí base imponible, IGB total, ¿no? Aquí le colocamos, bueno, la factura, aquí le colocamos la fecha, ¿ya? 1 de mayo, 3 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, 20 de mayo, 25 de mayo. Ya ahí está. Base imponible vamos a colocar igual, ¿no? 200, 400, 600, 700, 800, 900. Ya, IGB ya sabemos que es el 18% y el total es la suma de ambos. Ya, total mi IGB, ¿cuánto suma? Mi IGB total suma 666. Ahora aquí vamos a las compras. Igual voy a colocar lo mismo. Ya voy a colocar aquí 10 de mayo, 15 de mayo, 17 de mayo y 20 de mayo. Listo. Voy a colocar aquí la factura, por ejemplo, 001-003, ¿no? Aquí F001-006, ¿no? En las compras sí no debe seguir un correlativo, ya que no son nuestras facturas, no son facturas que me han emitido a mí, pero yo no soy el emisor. Ya, aquí colocamos E001-007, ¿no? Y aquí 003-008. Ya, igual base imponible le colocamos 1000, por ejemplo, aquí 500, aquí 400, aquí 300. Ya está. Todo esto 666, que es el IGB ventas de mayo, es lo mismo que débito fiscal de mayo. ¿Ya? Y todo lo que tenemos aquí, que es el IGB compras de mayo, es lo mismo que crédito fiscal de mayo. Listo. Ahora sí, aquí es donde nos vamos a enfocar, ¿ya? El uso del crédito fiscal. ¿Qué requisitos deben de cumplir mis comprobantes para que yo pueda utilizar el crédito fiscal? O en otras palabras, utilizar este IGB de aquí. Porque nosotros sabemos que ¿cómo va esto? Esto va sumando y esto va restando. Mientras más IGB compras yo tenga, menos IGB pagaré en el mes, ¿no? Ahí está, 270. Ahí la importancia del crédito fiscal, ¿ya? Ahora, por ejemplo, dice, requisitos sustanciales. Dice que las adquisiciones de bienes y o servicios sean permitidos como gasto o costo de la empresa de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. ¿Ya? Entonces, de manera simple, ¿qué nos dice? Ya que este tipo de adquisiciones deben ser aceptadas como gasto o costo para efectos de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Hay que recordar un poco impuesto a la renta. Nosotros hemos visto que en el impuesto a la renta existen algunos gastos que no son aceptados para fines tributarios, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto las donaciones, ¿no? Las donaciones que se realizan a entidades que no son perceptoras de donaciones, ¿ya? Supongamos que yo compro
no sé, voy a comprar una cocina para donar a una familia, ¿ya? Esa donación es un gasto no aceptado, ¿ya? Porque nosotros hemos visto que las donaciones tienen que seguir una serie de requisitos, ¿ya? Entonces, como es un gasto no aceptado, su IGB también yo tengo que retirarlo, ¿no? Supongamos que aquí, ya, este de aquí es una compra de cocina para familia, ¿ya? Para familia. Entonces, este IGB no será válido, ¿no? 90 soles. Entonces, yo no puedo utilizar este crédito fiscal. Entonces, esto no considero. Mi IGB nada más sería 306. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Un claro ejemplo. Ya. Ahora, dice que las adquisiciones de bienes y o servicios se destinen a operaciones por las que se deba pagar el IGB. Ya, mira, dice, ¿no? Estas adquisiciones que están grabadas con IGB, para que yo pueda utilizar su IGB como crédito fiscal, se deben destinar a operaciones por las que yo deba de pagar IGB. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que yo soy una empresa que vende manzanas. Ya, la manzana no está grabado con IGB. Listo. Entonces, yo tengo mis facturas, boletas, emito así, ¿no? Base imponible, supongamos 10.000. ¿Ya? A un supermercado le he vendido bastante. IGB, 0, porque no está grabado con IGB. Ya está. Ahora, yo tengo una factura de compra. ¿Por qué? Por combustible, ¿no? Yo tengo mi vehículo y con ese vehículo transporto las manzanas, ¿ya? El combustible, supongamos que es por 2.000 soles, ¿ya? El IGB es el 18% y el total, la suma de ambos. Ya, ¿qué ocurre? Este combustible, ¿a qué se destina? Se destina a mi venta de manzanas, ¿cierto? Yo he adquirido ese combustible para transportar mis manzanas, ya. ¿Se destina a una operación grabada o no grabada con IGB? Se destina a una operación que no está grabada con IGB, ¿no? Este combustible está grabado con IGB, pero se destina a una operación que es venta de manzanas que no se encuentra grabado con IGB. Por lo tanto, este IGB de aquí ya no es crédito fiscal. Entonces, ¿qué será? Será gasto o costo, uno de los dos. ¿Ya? Al ya no ser crédito fiscal, es gasto o costo. ¿Ya? Y ahora, yendo al plan contable, cuando es crédito fiscal, ¿qué cuenta utilizábamos? La 4011, ¿no? Y ahora, cuando es gasto, será la cuenta 64. ¿Ya? Entonces, ahí está, ahí va a cambiar la figura. ¿Ya? Entonces, este IGB ya no va a ser crédito fiscal, sino va a ser gasto o costo, dependiendo del caso. ¿Ya? Eso para tomar en cuenta. A eso se refiere esto de aquí. Esos son los dos requisitos sustanciales. Ahora pasamos a los requisitos formales. ¿Qué dice? Que el IGB esté consignado por separado en el comprobante de pago, ¿no? Por eso, cuando ustedes ven una factura, ¿qué pasa? Base imponible, IGB. Siempre tiene que estar el IGB separado. Igual, por ejemplo, ustedes revisen un recibo de servicio público. Base imponible y el IGB aparece separado. ¿Por qué? Porque ese es un requisito formal. Si en mi factura no aparece el IGB, ya no puedo utilizar el crédito fiscal de esa factura. ¿Ya? Entonces, también es importante tener en cuenta eso. Segundo requisito formal, que los comprobantes de pago o documentos que acrediten la adquisición del bien y o servicio consignen el nombre y número del RUC del emisor y que el emisor haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de emisión. ¿Ya? Existen regímenes tributarios. ¿Ya? Cada régimen tributario tiene sus particularidades. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos el régimen Nuevo RUS, ¿ya? Que es un régimen que se enfoca en los pequeños negocios. Ahora, este régimen no puede emitir facturas, ¿ya? Es muy importante eso, no puede emitir facturas. Entonces, ¿qué ocurriría si yo tengo en mis compras una factura que ha sido emitida por una empresa que no estaba autorizada a emitir facturas?
entonces ese IGB no va a ser, no va a poderse utilizar como crédito fiscal. ¿Ya? Entonces ahí está también lo importante. Tercero, que los comprobantes de pago, ya dice, hayan sido anotados en el registro de compras, ¿ya? Si yo tengo facturas que no están anotadas en el registro de compras, tampoco puedo usar su IGB de esas facturas, ¿ya? Es importante tener en cuenta, ¿ya? Todas nuestras compras tienen que estar anotadas en el registro de compras. Si no están anotadas en el registro de compras, yo no podré utilizar el IGB de esas facturas, ¿ya? Y la última, que se haya realizado el depósito de la detracción, ¿ya? La detracción es un régimen, es un sistema administrativo del IGB, ¿ya? Entonces, existen bienes y servicios, principalmente servicios, que van a estar afectos al pago de la detracción, ¿ya? Entonces, si está afecto al pago de la detracción y yo no pago la detracción, ya no puedo utilizar el crédito fiscal de esa factura. ¿Ya? Entonces eso también importante para tenerlo en cuenta, ¿ya? Y eso afectará aquí, ¿no? Si yo no puedo utilizar el crédito fiscal de una factura, supongamos que aquí no se pagó detracción. Entonces yo no puedo utilizar el crédito fiscal de aquí. ¿Ya? A eso se refieren estos requisitos formales, existen dos. Disculpen, sustanciales existen 2 y formales existen 4. Ya esos requisitos se tienen que cumplir para poder utilizar el crédito fiscal. Ya, y bueno, el IGB ya hemos explicado cómo se calcula: IGB ventas menos IGB compras. Si hay retenciones, si hay percepciones, eso también hay que ir restando. Ya, ahora vamos a revisar los sistemas administrativos del IGB. La declaración es mensual, todos los meses debemos de declarar. También sesiones adelante vamos a revisar cómo se declara el IGB, ya, pero se declara todos los meses, el pago es mensual, a través del formulario Declara Fácil 621. Ya, esto ya hemos revisado, ¿no? IGB ventas menos IGB compras. Si hay retenciones, si hay percepciones, se considera y nos saldrá un IGB a pagar. ¿Ya? Eso es la primera parte con respecto a la ley del IGB, ¿no? ¿Alguna duda o consulta hasta este punto? El siguiente punto a tocar son las retenciones del IGB. Como ya se había indicado, existen 3 sistemas administrativos del IGB. Los 3 se asocian con el IGB, ¿ya? Retenciones, percepciones y detracciones, ¿ya? Ahora vamos a comenzar revisando las retenciones y en la clase siguiente revisaremos las percepciones y las detracciones, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una breve introducción con respecto a qué son las retenciones y en qué consiste. Ya, eso vamos a revisar. Entonces, bueno, aquí voy a colocarle IGB y ahora vamos a revisar las retenciones. Listo. Ya, lo primero que hay que nosotros tener en cuenta es cómo es una transacción normal, ya, cómo es
una transacción normal. En una transacción normal participa un proveedor o vendedor y participa un adquiriente o cliente. Ellos no participan, ¿no? El proveedor o vendedor ya sabemos que es el que vende el producto, y el adquiriente o cliente es el que adquiere o el que contrata al proveedor. Ya, entonces, el proveedor, ¿qué hace? Él emite, ¿no? Emite su factura. Ya, emite su factura, no base imponible, IGB, total. Ya, supongamos que es aquí 10.000, IGB 18% y el total, la suma de ambos. Y el adquiriente, ¿qué hace? Tiene que pagar esa factura. ¿Ya? ¿Qué monto va a pagar? Los 11.800. El total. Esa es una transacción normal. Ya, ahora, ¿qué ocurre cuando opera la retención? Ya, cuando opera la retención ocurre lo siguiente. Este es uno normal, vamos a colocarle aquí ya. Transacción normal. ¿Qué ocurre en una transacción donde opera la retención? Transacción con retención. Ya, el proveedor o el vendedor no sufre de cambios. El que sufre de cambio es el adquiriente o cliente. ¿Por qué? Porque él ahora va a ser un agente de retención. ¿Por qué será un agente de retención? Ya, porque ha sido designado. Ya, ha sido designado por resolución de superintendencia. ¿Ya? Como ha sido designado por resolución de superintendencia, se vuelve un agente de retención. ¿Ya? Es decir, la SUNAT emite una resolución y en esa resolución salen los nuevos agentes de retención. ¿Ya? Y ahí es donde se designa a los agentes de retención. ¿Ya? En la transacción, el agente de retención va a ser el adquiriente o cliente. ¿Ya? Es importante tener en cuenta. Entonces, el proveedor o vendedor le emite la factura al adquiriente. Este adquiriente ahora va a ser un agente de retención. ¿Ya? La factura es 10.000, IGB 1.800 y el total es 11.800. ¿Ya? Entonces, el adquiriente tiene la obligación de pagar esa factura, pero ahora no va a pagar el total. ¿Cuánto va a pagar? 97% y 3%. Este 97% se lo entrega directamente al proveedor, al vendedor, ¿ya? Y el 3%, por este 3%, ¿qué hace? Emite un comprobante de retención. Ahora, emite un comprobante de retención y luego ¿qué hace? Ya esto luego le entrega a la SUNAT. ¿Ya? Es decir, si a mí me designa agente de retención, yo no voy a pagar completo, voy a pagar el 97%. El 3% que estoy dejando de pagar, voy a entregárselo a la SUNAT. Se declara y entrega a la SUNAT, ya a través del formulario 626. Eso es lo que ocurre. Ahora, y el proveedor, ¿no? El proveedor dirá, pues no, pero a mí me estoy perjudicando en 3%, ¿no? Porque yo debía cobrar 11.800, pero como es agente de retención, solo me paga 11.446. ¿Qué va a pasar con este 3% de aquí allá? Lo que va a pasar con ese 3% es que yo lo puedo utilizar contra mi IGB. ¿No? Es un crédito adicional, ¿no? Nosotros tenemos el crédito fiscal
que es el IGB compras. Ya, ahora, estas retenciones también van a ir como crédito, es decir, van a restarle a mi IGB que tenga a pagar. Ya, entonces, en eso consisten las retenciones. Ya, ahora, algunos datos adicionales con respecto a las retenciones, ya, datos generales, ya, los más importantes. 1. Importe de la operación debe ser superior a 700 soles. ¿Ya? Importante eso, ¿ya? La factura tiene que ser por importe superior a 700 soles, ¿ya? 700 soles total, es decir, base imponible más IGB, ¿ya? Si es 500 soles, ya no se aplica la retención. Si es 300 soles, ya no se aplica. Si es 1000 soles, 10.000 soles, sí se aplica porque supera los 700 soles. Lo otro es, la retención se aplica al monto de pago. Es decir, yo de repente voy a pagar en 10 cuotas, ¿ya? Entonces, a cada cuota que yo pague, le retendré el 3%, ¿ya? La retención se aplica a cada pago, ¿ya? De acuerdo al monto que sea. Si yo voy a pagar 1000 soles, a esos 1000 soles le quito el 3%, y ese 3% lo entregaré a la SUNAT y emitiré el comprobante de retención. ¿Ya? Estos son las dos principales consideraciones a tomar en cuenta. ¿Ya? Ahora, no aplica retención, ¿ya?, a otro agente de retención. ¿Qué pasa? En esta transacción el agente de retención es el adquiriente, ¿ya? Pero también en otras operaciones va a ser el vendedor. ¿Ya? ¿Qué ocurre si un vendedor que es agente de retención le vende a un adquiriente que es agente de retención? Ya no se aplica la retención, ¿ya? No se aplica retención a otro agente de retención, ¿ya? Tampoco a otro agente de percepción. Listo. Tampoco a principal contribuyente. Y si hay detracción, solo se aplica la detracción. Ya, eso también es importante tener en cuenta, ¿ya? Si nosotros nos encontramos frente a una operación que va a estar afecto al pago de la detracción, ya no opera la retención, pero sí opera la detracción. La detracción prima sobre la retención y sobre la percepción. Ya, eso es importante también tenerlo en cuenta. Ya, entonces ese es el esquema de las percepciones, ¿no? Colocando también los datos más importantes de las retenciones. Ahora sí, habiendo hecho esta breve explicación, vamos a ir a nuestro PPT. Ya sabemos en qué consisten las retenciones, ¿no? Existe un agente de retención, este va a retener el 3% de sus pagos, ojo que retiene del pago, ya es importante tenerlo en cuenta. Ahora, esto es, ¿no? 3% retiene y el 97% le entrega al proveedor o vendedor, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? La SUNAT de esta parte se asegura la cobranza de una parte del IGB, ¿ya? Eso es, ¿no? Lo que hacen los agentes de retención es cobrar una parte del IGB y entregárselo a la SUNAT, ¿no? La SUNAT se ayuda del cobro de los impuestos de los agentes de retención. Ahí está, ¿no? 3%, ya sabemos que en la factura se les cuenta el 3%, ese 3% se descuenta al total, es decir, la base imponible más el IGB. El ámbito de aplicación es el mismo ámbito de aplicación del IGB. Aquí sí es importante, las obligaciones que tiene el agente de retención y el proveedor. Hay que tener en cuenta que en la transacción, el agente de retención, ¿quién va a ser? El agente de retención va a ser el adquiriente, ¿no? El adquiriente o cliente es el que compra el producto. Ya, dice, el agente de retención primero tiene que llevar en su contabilidad un control de todas las retenciones que efectúan. Entonces, estábamos viendo las obligaciones que tienen los agentes de retención y el proveedor,
¿ya? Es decir, en una operación donde opera la retención, ¿ya? El agente de retención tiene que llevar en su contabilidad una cuenta especial para que lleve el control de todas las retenciones que viene efectuando, ¿ya? Eso es con respecto al agente de retención, ¿ya? Y ahora, con respecto bueno, también el agente de retención tendrá que declarar las retenciones a través del formulario 626, ¿ya? También emitir los comprobantes de retención, eso también es importante, ya esas serían sus principales obligaciones. En la actualidad, todos los comprobantes de retención son electrónicos, ¿ya? Todos son electrónicos. Ahora, con respecto al proveedor, también tiene que llevar un control en su contabilidad de todas las retenciones que se le efectúan, ¿no? Todas las retenciones por las que se ve afectado. Lo otro, no puede negarse a que se le efectúe la retención, ¿ya? Tiene que aceptar la retención, ¿ya? Nosotros sabemos que esa retención en cierto modo le perjudica al proveedor, ¿no? Porque no va a recibir un cobro del 3%, ¿ya? Si bien es cierto, luego lo puede utilizar contra su IGB, pero la percepción se va a mantener como que no está cobrando esos 3%, ¿no? Esa percepción va a tener a pesar de que luego lo va a poder utilizar contra su IGB, ¿ya? Lo otro es que las retenciones que a uno le efectúan, ¿en dónde lo va a declarar el proveedor? Lo va a declarar en el formulario 621, ¿no? Ahí lo va a utilizar como crédito contra su IGB. ¿Ya? La oportunidad de efectuar la retención, ya hemos dicho que en el pago, ¿ya? A todos los pagos se le retiene el 3%, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y justo no me había percatado, había una pregunta con respecto a esto, ¿no? Dice Catherine, dice, profesor, en la retención siempre será el 3%, la respuesta es sí, ¿ya? En la retención la única tasa que existe es del 3%. ¿Ya? La siguiente sesión, cuando veamos percepción, ahí hay más tasas, y en la detracción más tasas todavía hay, pero en la retención la única tasa es del 3%, ¿ya? ¿En qué momento se efectúa la retención? Al momento del pago y por el importe de pago, también eso es importante tener en cuenta, ¿no? Si yo pago en 10 cuotas, a cada cuota el 3%. ¿Ya? Operaciones excluidas de realizar la retención. Hemos dicho cuando el importe de la operación sea igual o menor a 700 soles. Si yo hablo del importe de la operación, es el importe del comprobante de pago, ¿no? Supongamos que yo tengo lo siguiente. Yo tengo aquí una factura. Ya voy a pagar esta factura. Yo, agente de retención, voy a pagar esta factura. Base imponible, IGB y total. ¿Ya? El total es 1000 soles. A ver, vamos a calcular la base imponible para que nos calce. ¿Ya? La base imponible es 847.46. El IGB el 18%. Ya, ahí está. Base imponible 847.46, IGB 152.54 y el total de la factura es 1000 soles, ¿ya? Nosotros, agentes de retención, ya, vamos a pagar esto, ¿en cuánto? En 4 cuotas, ¿ya? En 4 cuotas voy a pagar. ¿De cuánto sería cada cuota? Cada cuota sería de 250. Ya, entonces, a cada cuota, al momento de pagar, yo le tengo que retener, ¿cuánto? El 3%. ¿Cuánto es? 7 soles 50. Y el restante le pagaré. Listo, aquí está la retención, ¿no? Y aquí está lo que yo voy a pagar. Listo. Ahí está. La retención se aplica al momento de pago y por el importe del pago. Lo otro es el importe que supere los 700 soles se aplica al importe de la operación o al importe de la factura. Ya, si la factura supera los 700 soles, así yo pague cuotas de 50 soles, así yo pague cuotas de 60 soles, de 15 soles, siempre voy a tener que aplicarle la retención.
Siguiente dice, cuando el proveedor es un buen contribuyente, tampoco se le debe de aplicar la retención. Ya nosotros podemos revisar si un proveedor es buen contribuyente a través de la consulta RUC. Ahí ingresamos el RUC, buscamos y ahí nos va a aparecer que si es agente de retención, si es agente de percepción, si es buen contribuyente. Igual a los agentes de percepción tampoco se les aplica retención, ¿ya? En caso de comprobantes como recibo de luz, boletos aéreos, cargos bancarios, ¿ya? La retención principalmente se aplica a la factura o al ticket factura, ¿ya? Pero principalmente a la factura, porque el ticket factura no se utiliza mucho, ¿no? Por eso vamos a ver casi siempre que las retenciones se aplican a la factura, ¿ya? Lo otro, si existen comprobantes que no tienen IGB, ¿no? Que no están grabados con IGB, tampoco se aplica la retención. No hay que tener en cuenta que los sistemas administrativos del IGB, por algo son sistemas administrativos del IGB, van a ir de la mano con el IGB, y entonces si no hay IGB, tampoco hay retención. Aquí también, donde opera el decreto legislativo 940, eso es las detracciones, ¿ya? Si se junta detracción más retención, solamente opera la detracción, ¿ya? La detracción va a primar sobre la retención, ¿ya? Y bueno, nuevamente a los agentes de percepción tampoco se les aplica la retención. La tasa ya sabemos que es el 3%, es la única tasa que maneja las retenciones, ya no hay otra tasa. Esta tasa se redujo en el 2014, ya en el 2014 era del 6%, ¿no? Ya han pasado 7 años, ¿no? 7 años desde que se rebajó. Antes era 6%, ¿ya? A partir del 2014 se bajó al 3%. ¿A través de qué formulario declara el agente de retención? A través del 626. ¿Ya? Este formulario tienen que utilizar para declarar y pagar las retenciones a la SUNAT. El proveedor va a utilizar esas retenciones, ¿no? Ese 3% que se le deja de pagar, lo va a utilizar a través del formulario 621, ¿no? Ya hemos mencionado que esas retenciones se utilizan como crédito contra el IGB a pagar. Aquí está un ejemplo de comprobante de retención, ¿ya? Miren, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, la retención se ha aplicado a 2 facturas, ¿no? Es decir, si yo pago 2 facturas juntas, 2 o más facturas, a ambas les puedo aplicar la retención, ¿ya? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? No es que el comprobante de retención se emite por factura, ¿no? Si son 2, 3, 4, 5 facturas, ahí también se puede emitir un solo comprobante de retención. Ya, ahora sí, este punto es importante. La devolución de retenciones no aplicadas. ¿Qué ocurre? Nosotros, por ejemplo, podemos tener un caso de una empresa, ¿no? Tiene ventas, tiene compras. Mejor de frente le colocamos IGB ventas, IGB compras, ¿ya? Vamos a colocarle aquí marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo. IGB ventas le coloco 200 todos los meses, 200, mejor 2000, ¿ya? 2000 todos los meses. Y mi IGB compras va a ser 2500 todos los meses. Listo. Aquí, ¿qué ocurre? Yo resto, ¿no? IGB ventas menos IGB compras y me sale 500 negativo. 500 negativo para los 3 casos. Ya, listo. Ahora, subí mucho, ya listo. Aquí, y de remate, a pesar de que yo estoy teniendo un saldo a favor, porque mis compras superan a mis ventas, tengo retenciones, ya coloco aquí retenciones, ya, y tengo retenciones todos los meses de 30 soles, ya sabemos que estas retenciones se utilizan como crédito contra el IGB. ¿Qué ocurre? Que yo voy a tener saldo a favor, ¿no? Y como yo no tengo IGB a pagar, no puedo aplicar mis retenciones.
hay que tener en cuenta que para aplicar las retenciones tenemos que tener IGB a pagar. Si yo no tengo IGB a pagar, ¿contra qué aplico mis retenciones? ¿Ya? Ahí es donde yo puedo solicitar la devolución. ¿Cuál es el requisito? Que no se pueda aplicar durante 3 meses consecutivos, ¿ya? Si 3 meses consecutivos yo no puedo aplicar, ¿qué hago? Tengo dos opciones, ¿ya? Uno, solicitar la devolución. Y 2, solicitar la compensación. Esas dos opciones tengo, ¿ya? Yo 3 meses consecutivos no puedo aplicar mis retenciones. Entonces, puedo solicitar la devolución o podré solicitar la compensación, ¿ya? La devolución se entiende, ¿no? Son 90 soles, entonces presento mi solicitud y la SUNAT me devuelve 90 soles. ¿A través de qué formulario? El formulario 4949, ¿ya? A través de ese formulario yo solicitaré la devolución. Y lo otro, ¿en qué consiste solicitar la compensación? Estamos indicando que las retenciones, ¿contra qué se aplican? Contra el IGB a pagar, ¿ya? Ahora, yo a través de una solicitud de compensación puedo solicitar que la retención ya no se aplique contra el IGB, sino de repente se aplique contra una multa, de repente contra impuesto a la renta, de repente contra mi cuota de fraccionamiento, etcétera. En eso consiste la compensación. Voy a solicitar que la retención se aplique contra un impuesto distinto al IGB, ¿ya? Esto se hace a través del formulario virtual 1625, ¿ya? Entonces ahí están las dos opciones, ¿no? 1, devolución, o 2, compensación, ¿ya? Este caso de compensación es para las empresas que no les gusta presentar solicitud de devoluciones, ¿no? Porque a la SUNAT le gusta hacer fiscalizaciones cuando uno presenta una solicitud de devolución, ¿no? Una fiscalización parcial o, en el peor de los casos, una fiscalización definitiva, ¿no? Que dura 1 año. ¿Ya? Entonces algunos prefieren no correr el riesgo y se van por la segunda opción, ¿no? Ya solicitamos nomás la compensación. Entonces ahí está, el requisito es que sean 3 periodos consecutivos. No puedo aplicar, entonces yo podré solicitar la devolución. ¿Ya? Este es el formulario 4949. Esto ustedes pueden descargarlo en PDF de su página de la SUNAT, lo imprimen, lo llenan, lo hacen firmar por el representante legal y lo presentan a través de la mesa de partes virtual, ¿ya? En eso consiste, ¿no? Esa es la forma de presentar este formulario 4949. Y esta es la otra opción, el formulario 1648, ¿no? Aquí me confundí, puse 1625, es 1648, ¿ya? Para tomarlo en cuenta, 1648. ¿Ya? Este formulario sí está a través de la clave SOL, ustedes entran, ¿no? A la clave SOL y presentan ese formulario 1648. Ahora sí, ¿qué infracciones se pueden generar, ya, que se asocien con las retenciones? ¿Ya? Nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Hay que ponernos en el caso del agente de retención. El agente de retención puede incurrir en 2 multas, ¿ya? Primera multa, no realizar la retención. Supongamos que somos agentes de retención, nos emiten una factura por 1000 soles, al momento de pagar, pagamos el 100%. No realizamos la retención. Entonces hemos incurrido en esa infracción, no realizar la retención. ¿Cuánto es la multa? El 50% del importe no retenido.
Siguiente caso, ya, realizo la retención, pero no le entrego a la SUNAT, ¿no? ¿Qué ocurre? No, yo de repente sí hice la retención, pero no le pago a la SUNAT, ¿no? Ese 3% que retuve, no le entrego a la SUNAT. ¿Y cuánto es la multa? 50% del importe no pagado. Ya, esas son las dos multas. No retengo 50% de lo que no retení. Retengo y no le pago a la SUNAT 50% del importe que no le pagué a la SUNAT. Esas son las dos multas. Ya, aquí está, ¿no? 50% tributo emitido, 50% tributo no pagado. Aquí están los códigos. Si yo no retengo, voy a tener que pagar mi multa con el código 6089, el tributo asociado 1032, ¿no? En las multas tenemos que colocar el código de la multa y el tributo asociado. 1032 es para retención, ¿ya? Y 6089 será el código de su multa, ¿ya? Y aquí está si yo no pago, ¿no? Retengo, pero no realizo el pago. Entonces ahí será el código 6111, ¿ya? Y el tributo asociado 1032. ¿Ya? Y eso sería con respecto a la parte teórica, ¿ya? Para pasar a los casos prácticos, ¿no? ¿Habrá alguna duda o consulta con respecto a las retenciones? Caso práctico 1. La empresa Fernando y Sebastián Sac, designado como agente de retención por la SUNAT, ha adquirido útiles de escritorio según su factura electrónica por un valor de 3.500 soles, ¿ya? No obstante, hoy voy a efectuar un pago parcial de 500 soles por dicha factura. Sobre el particular nos consultan si dicho pago estará sujeto a retención, ¿ya? Y eso lo hemos, nosotros lo hemos revisado, ¿no? Dice que no se aplica la retención cuando el importe no supera los 700 soles, ¿ya? Entonces, eso que no supera los 700 soles, habíamos dicho, ¿a qué se aplica? Al importe de la operación, o en otras palabras, al importe de la factura, ¿ya? Entonces, aquí la factura es por 3.500 soles. ¿Supera los 700 soles? Sí. Como supera los 700 soles, se le aplica la retención a todos los pagos independientemente del monto. Entonces, aquí solamente se pagó 500 soles. La consulta que nos hacen es, ¿se debe pagar la retención? La respuesta es sí. Sí se debe aplicar la retención a ese pago de 500 soles. Siguiente caso práctico, ¿ya? Dice, la empresa Puno Querido SAC, designada como agente de retención por la SUNAT, adquirió materia prima a la empresa Edward José EIRL con factura número 158 por un valor de 350 soles, incluido IGB. Sobre el particular, es necesario tomar en cuenta que con fecha 14 de agosto va a efectuar una segunda adquisición esta empresa por un monto de 400 soles según factura 166, ¿ya? Este caso es muy interesante. ¿Qué ocurre? Tenemos la siguiente información. Factura 1. Y tenemos la factura 2. La factura 1, ¿por cuánto es? Por 350 soles. La factura 2, ¿por cuánto es? Por 450 soles. ¿Ya? Ojo que son dos facturas distintas, ¿ya? Ambos son por montos inferiores a los 700 soles. ¿Ya? Ahora, el caso nos dice que ambas se pagan el 15 de agosto. 15 de agosto yo voy a pagar ambas facturas. Ya, ambas voy a pagarlas juntas.
Listo, entonces aquí es donde nos consulta, este pago de 800 soles, yo le debo de aplicar la retención. Habíamos mencionado anteriormente que el importe de la operación debe superar los 700 soles. ¿Supera los 700 aquí? No. ¿Supera aquí? Tampoco. Ya, pero ¿qué ocurre? También se ha establecido que si yo pago dos facturas juntas y estas facturas por separado no superan los 700 soles, pero si yo al pagarlas juntas sí superan los 700 soles, ¿qué ocurre? Sí se aplica retención, ¿ya? Al pagarlas juntas sí se aplica retención. Ojo que solamente le vamos a aplicar retención porque se están pagando ambas juntas, ¿ya? Si se pagaran por separado, yo pago el 15 de agosto la primera, el 16 de agosto la segunda, ahí ya no aplica retención, ¿ya? Solamente porque estamos pagando juntas, ¿ya? Ahí recién aplicamos la retención. Claro, en este caso, como dice Junior, sí se aplica la retención. ¿Ya? Eso también es importante tomar en cuenta, ¿ya? Si pago dos facturas, hay que revisar si la suma de ambas va a superar los 700 soles. Si supera, le aplicamos retención. Siguiente caso práctico. La empresa Victoria Yupanqui SAC ha efectuado la venta de 20 computadoras personales a la empresa Dimayu por un valor de 1000 soles cada una, y a 1000 incluido IGB, ¿no? Eso es importante que nos den el dato. Emitiendo la factura electrónica correspondiente por 20.000. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una factura por importe de 20.000. ¿Ya? Aquí hablamos de importe total porque es lo que nos importa. La retención se aplica sobre el importe total. ¿Qué más? Dice, no obstante, después se percata de que incurrió en un error, pues realmente el valor de cada computadora era de 1.200, por lo que procede a emitir una nota de débito por la diferencia de 4.000. ¿Ya? Luego aparece una nota de débito. ¿Por qué monto? Por 4.000. Ahora, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta con respecto a la nota de crédito y nota de débito, ¿no? ¿Para qué se utilizan estos comprobantes? Se utilizan para modificar comprobantes antes emitidos. ¿Ya? Eso es lo que hace, ¿ya? La nota de débito y nota de crédito modifican comprobantes que antes se emitieron. Por ejemplo, una factura. La nota de crédito, ¿qué hace? Disminuye el monto, ¿no? Disminuye el monto de una factura, ¿ya? Por ejemplo, como lo dice Junior, un ejemplo son las devoluciones, ¿no? La factura es por 20 computadoras, pero yo devuelvo 5. Entonces, con la nota de crédito le disminuyo el valor de las 5 computadoras que estoy devolviendo. Otro caso serían los descuentos, ¿ya? Después de devoluciones también pueden ser los descuentos, ¿no? Yo le hago un descuento a mi proveedor, ¿ya? Le voy a descontar 100 soles. Entonces, su nota de crédito por los 100 soles, ¿ya? La nota de crédito hace eso, disminuye el monto. Y la nota de débito incrementa el monto. ¿En qué caso podemos usar nota de débito? Principalmente en dos casos. Uno, errores, como el caso de aquí. Se equivocaron de precio, habían puesto 20.000, pero debía ser 24.000. Entonces, con una nota de débito le incrementamos su monto de 20.000. Como faltaba 4.000, entonces emitimos la nota de débito. Y lo otro sería las penalidades, ¿ya? Para penalidades también se utiliza la nota de débito. Ya, entonces ahí están nota de crédito y nota de débito. Ya, ahora sí, lo importante está aquí. Ya, bueno, se entiende que está en la obligación el cliente, que es el agente de retención, está en la obligación de pagarle estos 24.000. ¿Ya? Está en la obligación de pagarle estos 24.000. La consulta que nos hacen es, ya, el cliente le va a pagar los 24.000. ¿Sobre qué aplica la retención? ¿Sobre los 24.000 o sobre los 20.000? ¿Ya? Nosotros, con respecto a las retenciones, hay que tener en cuenta que la retención va a tomar en cuenta el monto de la nota de crédito y el monto de la nota de débito, ¿ya? Entonces, la retención sí va a considerar tanto nota de crédito como nota de débito. Por lo tanto, se aplica ¿a qué? Se aplica
a los 24.000. Ya, esa sería la respuesta. A ver, Junior dice, ¿y en qué caso aplicaría una penalidad para una nota de débito? Ya, puede ser, por ejemplo, por incumplimiento de contrato. Ya, le decimos, ¿no? Tal empresa nos tiene que atender, el 10 de mayo nos tiene que entregar nuestros productos, ¿ya? Pero la empresa por X motivos no atiende el pedido. Atiende el pedido 5 días después. Allá, entonces, incumplimiento de contrato, una penalidad. Ya, penalidad, por ejemplo, por 3.000 soles. Ya, ahí está, eso con una nota de débito. Ya, ahora, yo les mencioné, ¿no? Anteriormente que la penalidad está fuera del ámbito de aplicación del IGB. La penalidad no tiene IGB, ¿ya? ¿Sabes quiénes emiten mucho nota de débitos por penalidad? Las instituciones públicas. Ya, cuando hablamos de empresas que son proveedores del Estado, ¿no? Uno puede ser proveedor del Estado, le vende productos al Estado, ¿ya? El Estado te da, ¿no? Te hace un contrato y te pone fechas para que tú atiendas los pedidos, ¿ya? Basta que tú incumplas, ya te aplica tu penalidad, te emite notas de débito, ¿ya? Ahí principalmente vamos a ver. Ya, entonces, de este caso práctico con lo que nos debemos de quedar es que tanto nota de crédito como nota de débito se va a considerar para aplicar la retención. Siguiente caso práctico. La empresa Stephanie y Victoria EIRL ha emitido una factura por 2.000 por la venta de diversas maquinarias. Ya, entonces aquí tenemos nuevamente una factura por 2.000. Dice, ¿no? A favor de la empresa Los Hermanos Yupanqui, calificado como agente de retención, no obstante, con posterioridad a dicha emisión, acuerda efectuar un descuento del 10%, ¿ve? Aquí estamos frente a un descuento, ¿ya? Y por ese descuento han emitido notas de crédito, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar nota de crédito. ¿De cuánto? De 200, en este caso es negativo, ¿ya? El importe ahora a pagar será 1.800. Ya, ahora sí. Bueno, ya nos habíamos adelantado a esto, ¿no? ¿Se le aplicará la retención sobre 2.000 o se le aplicará la retención sobre 1.800, ¿no? Y la respuesta es, se aplica sobre 1.800. Ya, la conclusión es la misma que en el caso anterior, ¿no? Nota de débito y nota de crédito se consideran para aplicar la retención del IGB. ¿Ya? Y bueno, estas son las normas legales que se asocian con respecto a las retenciones, ¿no? El decreto supremo 133 y demás, ¿no? En base a eso está toda la información del PPT. ¿Ya? Con respecto al tema tratado el día de hoy, ¿alguna duda o consulta?